Feliz día para todos. Nuevamente con ustedes, caiga quien caiga, sin censura. Bueno, señores, y aquí estamos como siempre. Hoy 19 de diciembre del año 2023. Quería hablarles hoy de un tema, trataré de ser lo más breve posible, pero yo soy de los que dice, por supuesto, se me había pasado las bendiciones del Padre Celestial y que la fuerza los acompañe. Recuerde que estamos en TikTok, en Instagram, en X, en todas las redes como @Ángel Monagas. El que me quiere escribir por vía del WhatsApp, 561-379-5254. En estos días de sembrino, nosotros estamos en una sabrosa temperatura aquí en la Florida, 12 grados centígrados, amaneció hoy, en algunas partes a 10, un clima muy europeo. Pero fíjese que cuando yo veo el clima así me preocupo. Y les voy a decir por qué, no porque no me gusta el frío, sino porque hay un tema que me demuestra a mí, sin duda alguna, de que los venezolanos no le creen a los políticos venezolanos, ni a los que han arruinado el país en 25 años, ni a los que quieren arreglar el país, la alternativa democrática, oposición, sean alacranes o no sean alacranes. ¿Y por qué digo estas cosas? Porque a pesar de lo que se diga, el tema migratorio, es decir, cómo los venezolanos siguen huyendo de Venezuela, es un tema que nos preocupa a muchos. Infinidad de venezolanos se vienen por todavía, con todas las tragedias, con todos los episodios que usted sabe, que la opinión pública sabe de lo que pasa en ese camino desde Colombia hasta la frontera de México con Estados Unidos. La gente no se da, la gente continúa, porque yo evidentemente, yo soy migrante, por supuesto, pero yo me vine por vía legal. Además, no me vine tampoco, como es evidente, ni por hambre. Otra razón. Pero la gente se está viniendo desesperada por las vías menos propicias y está siendo víctima de abusos, asesinatos, desapariciones. Pero uno le cuenta eso a alguien y no entra en razón. Y yo les digo, mira, todavía pueden intentar el parol humanitario. Entonces, a ver, pero mira, es muy caro conseguir un patrocinador, conseguir esto, aquello, pero eso es preferible a venirse por una vía donde tú sabes cómo sales, pero no sabes cómo llegas o no sabes ni siquiera si llegas. Y es increíble, mire, hemos visto casos de gente que se trae las mascotas, que se trae la abuela en silla de ruedas, mujeres embarazadas que paren en el camino, mujeres muy atractivas que también son violadas, vejadas, gente que la es secuestrada por el narcotráfico, por los coyotes. Coyotes que, por cierto, están asentados en Venezuela. Ya tenemos las zonas precisas donde están asentados. Y eso para mí es la demostración más evidente de que el discurso político no está llegando, no está causando el efecto. Porque si la gente tuviera la esperanza de que Venezuela va a cambiar, no estarían tomando ese camino. Y lo peor, y lo peor, poca atención de parte del sector político hacia la situación de los migrantes en todos los estados o en todos los países donde están. Hasta en Europa, pues ya no se salva ni Europa. Eh, y es increíble cómo no forma parte de la agenda electoral el tema de la migración venezolana. Y a veces me río porque dicen, mira, en el exterior hay unos 8 millones de venezolanos, pero con derecho a voto, 108.000, no hay más. Pero ese tema sí les ha interesado
y ese tema sí lo han planteado algunos grupos. Mira, hay que permitir que los venezolanos voten. Y a mí me parece interesante y válido, pero realmente el tema que subyace es el tema de la situación de los migrantes venezolanos en todo el planeta. Terrible. Les voy a mostrar algunas cosas. Permítanme acá. eh, Les quería mostrar, vamos a ver si lo tengo a mano. Miren esta declaración en Noticias Telemundo. Permítanme ustedes aquí. En Noticias Telemundo lo que dijo, en este caso de los Estados Unidos, dice Telemundo, Trump dice que los inmigrantes, esto fue una declaración durísima del hombre que es favorito en las encuestas. Dice Donald Trump que los inmigrantes envenenan la sangre de nuestro país, habla de Estados Unidos. La campaña de Biden compara sus comentarios con los de Hitler y tiene razón. Cuando yo escuché esas palabras de Donald Trump, me recordé de los discursos de Hitler contra los judíos. El expresidente explicó que sus críticas se refieren a los inmigrantes de todo el mundo, incluidos los de Asia y África. Es decir, no es solamente contra los latinoamericanos. El equipo de campaña del presidente Joe Biden comparó las palabras del exmandatario con las de Adolf Hitler. Y aquí están algunos comentarios de verdad que duros. Estos son dos aspirantes, este es un aspirante republicano que le ha ido muy mal con esta retórica anti-inmigrante de el señor Donald Trump, ¿no? Estas palabras las dijo hace unos días. Escuchemos un pedacito a ver. Envenenan la sangre. Lo hizo apenas en septiembre de este año durante una entrevista en un medio conservador. El expresidente Trump viajó hoy a Reno, Nevada, para continuar con sus actividades políticas. Bueno, de verdad que a mí me sorprendió. Y ahora explica el expresidente que se está refiriendo a todos, no solamente a los latinoamericanos. Ahora, uno empieza a preguntar si qué es Estados Unidos, cómo se ha hecho Estados Unidos, quiénes son los que ejercen la agricultura, los trabajos que el ciudadano estadounidense común no hace, la construcción, la jardinería. Uno viene a Florida y ve esos jardines hermosos, bellos, y mire, allí ahí nadie se le puede meter a los mexicanos, a los centroamericanos, incluido México está al norte. Pero les sigo mostrando algunas cosas de estas. Miren, ya va, este tema. Bueno, aquí está hoy en nuestro portal caigaquiencaiga.net. El gobernador de Texas firmó una ley que permite a la policía arrestar a inmigrantes que ingresan ilegalmente a los Estados Unidos, es decir, una competencia federal. El gobernador de Texas ha tomado medidas muy fuertes contra la migración, probando los límites de hasta dónde puede llegar Texas para mantener a los inmigrantes fuera de los Estados Unidos. El gobernador republicano Greg Abbott promulgó el lunes una ley con nuevos poderes amplios, eso fue ayer, que permiten a la policía arrestar a los inmigrantes que cruzan la frontera ilegalmente y otorgan a los jueces locales autoridad para ordenarles que abandonen el país. Incluso les recomiendo, en Florida, gracias a Dios no estamos viviendo eso, pero en algunos estados como Arizona, como Texas, la policía ve a una persona y tiene derecho, mira, déjame verificar tu estatus, algo así, cosa que en este país es completamente ilegal. Pero yo sé que tienen, voy a lo que voy. Si vamos acá, miren, permítanme ustedes, esta es otra toma de lo que, porque le ha dado muy duro a la migración Donald Trump. Trump prometió un gran operativo de deportación de inmigrantes si es reelegido presidente de Estados Unidos.
Aquí está. El exmandatario estadounidense prometió este sábado iniciar un gran operativo de deportación de inmigrantes en su primer día en el caso de ser reelegido. Y Trump sigue siendo, por supuesto, el favorito para la nominación presidencial republicana para las elecciones de noviembre del año que viene, 2024. En mi primer día, dice Donald Trump, de regreso a la Casa Blanca, voy a poner fin a todas las políticas de fronteras abiertas de la administración Biden. Voy a parar la invasión por la frontera sur y comenzaré la más grande y masiva operación de deportación en el país. Aunque el republicano no dedicó mucho tiempo a dar detalles sobre su plan de deportación, el mensaje llega justo cuando el gobierno del presidente Joe Biden está en negociaciones con senadores de la oposición para endurecer el sistema de asilo a cambio de que le apoyen un gasto de unos 60.000 millones de dólares para Ucrania. La frontera del sur de Estados Unidos vive por estos días un mayor flujo de migrantes, especialmente en Arizona, lo que ha obligado a la gobernadora de ese estado, la demócrata Katie Hobbs, a enviar a la Guardia Nacional. Vean ustedes aquí, eh, voy con tal cual digital. Miren, familiares de migrantes desaparecidos en la isla de San Andrés protestan frente al Ministerio Público. Venezolanos que desaparecieron en un tour que ofrecen algunas agencias de viajes venezolanas y parte desde la isla de San Andrés hacia la costa mexicana para ir después a la frontera con Estados Unidos. Casi 53.000 migrantes han llegado a España por vía irregular en el 2023. También España está viviendo una situación con la migración, no solamente la venezolana, pero parece que en España, me decía mi amigo Johnny Parra, que vive allá, que en España se puede obtener la nacionalidad después de que tú logres conseguir el asilo o el estatus en 2 años. Parece que el reelegido presidente va a acabar con eso. Costa Rica y la ONU acuerdan fortalecer la atención a los migrantes, porque en Costa Rica también llegan en ese paso histórico, turístico, migratorio. Aquí hay un negocio, que empieza desde Colombia. La Guardia Nacional, los funcionarios de migración martillan a los migrantes con cantidades que ustedes no tienen una idea. Es decir, están sacando sus aguinaldos, incluida, por supuesto, la Guardia Nacional venezolana y la Policía venezolana para dejarlos salir. Ese es un gasto. Lo que gasta un migrante en llegar a la frontera con México es increíble. Y aún así, como repito, en lugar de intentar un parol u otra vía, ¿no? Yo no estoy de acuerdo, y lo repito, lo reitero y lo ratifico en todas y cada una de sus partes con migrar de esa manera, migrar de manera ilegal. Yo creo que hay vías legales y es preferible a someterse a esa situación. Vean ustedes también en Twitter lo que se dice sobre la migración, porque no es solamente un problema venezolano, ¿no? Es un problema grave, ¿no? Miren, aquí está la migración, el programa de migración y asilo, tiene unas siglas: desarrolla iniciativas de investigación, docencia, capacitación e incidencia en derechos humanos de migrantes. Vamos a darle seguir, por cierto. Un prestigioso egiptólogo británico dijo una vez sobre la política de asilo y migración en el Reino Unido, en Inglaterra: quien toma la mitad del Cairo no ayuda al Cairo, sino que se convierte en el Cairo mismo. Podemos, la gente de Podemos en España, el Pacto Europeo de Migración y Asilo significa más devoluciones en caliente, detenciones arbitrarias, expulsiones o externalizaciones de fronteras. Es dramático que la agenda de la extrema derecha se esté ejecutando avalada por quienes van de izquierdas. No habrá paz eh, en el Pacto sobre Migración y Asilo, dice aquí otro personaje español.
Hasta el Partido Popular Europeo confía en Sánchez Cantejón. Aquí el vicepresidente de la Comisión Europea, el popular Marc Chinas, mostrando su confianza en Pedro Sánchez para cerrar el pacto de migración y asilo. Y así en Canarias también. De más está decirles que también hay países y ciudades que ofrecen programas a los jóvenes y a las personas que quieran migrar, inmigrar, pues iniciar el proceso de inmigración, hasta vivienda, con donaciones, pero evidentemente eso lo he visto yo en España, estas ciudades son ciudades que no son muy atractivas para el migrante que busca también una manera de satisfacer las necesidades que lo llevaron a iniciar ese camino. Ya esto lo vimos. Miren acá. España ha admitido, dice, monitoreamos 281 refugiados de Latinoamérica en el pacto migratorio con Estados Unidos. O sea, este es un programa España-Estados Unidos, donde muchos migrantes que llegan a los Estados Unidos son enviados a España. Son enviados a España. Recuérdense que ya está el invierno con toda la fuerza del invierno. El nuevo Herald también publica la firma de la ley que permite a la policía deportar migrantes a México. Según los abogados que saben de esta materia acá en los Estados Unidos, esto es completamente ilegal. Y aquí está la foto de archivo del gobernador de Texas, Greg Abbott, anunciando medidas especiales, tanto la de Arizona como el de Texas, y también sumado el de la Florida. Leyes antimigrantes o que buscan atender el tema migratorio. Fíjense, Greg Abbott firma ley SB4 que establece medidas más severas contra migrantes indocumentados. Los que estamos legal, teóricamente no debemos tener problemas, pero pudiera suceder que nos pidan nuestro estatus cualquier policía en la calle en el caso de esos estados, ¿no? Por si acaso. Fíjense ustedes cómo es más, aquí en la Florida acaba de entrar en vigencia ya para enero todos los inmigrantes ilegales que tengan propiedades, es decir, ilegales digo yo no, perdón. Por ejemplo, que no les ha llegado el asilo, que no se les ha aprobado el asilo o que no tienen parol, etcétera. Si compran una vivienda tienen que declararla y someterse a lo que dice esa ley. La multa es altísima y comienza en enero, sobre todo, repito, para aquellos migrantes que no les ha sido aprobado el asilo, ni la residencia, ni ningún otro beneficio. No están ilegales porque ellos tienen permiso de trabajo, social, etcétera, pero tienen ahora que declarar las propiedades que tienen y en muchos casos les van a dar un lapso para que muevan esas propiedades, pues son fundamentalmente las cercanas a situaciones estratégicas, aeropuertos, puertos, hospitales, estaciones de policía, etcétera. Eso va a comenzar en enero, así que hago el llamado a la atención. La declaración es una tontería y realmente se cobra una tontería por eso, pero no lo hacen porque los venezolanos somos así. Eso afecta a venezolanos, chinos, eh, haitianos y hay otro más que se me pasa. Si son cuatro nacionalidades nicaragüenses que están involucrados en eso. Más de 2,8 millones de venezolanos residen en Colombia, dice el diario Versión Final. Más de 2,8 millones de venezolanos. No les estoy hablando ni de Perú ni de Chile. El Washington Post dice, el gobernador de Texas firma un proyecto de ley para permitir que la policía realice arrestos de inmigrantes, con todo lo que eso significa, con todo lo que eso significa. El New York Times, vamos a ver qué nos dice el New York Times. Miren, el New York Times, esta es la parte en español, dice, así es como Trump y sus aliados planean ejercer el poder. El New York Times lo sigue considerando, hay muchas críticas acerca del autoritarismo de Donald Trump. Los insultos y las críticas de Trump atizan los temores sobre su tendencia al autoritarismo. Las inquietudes sobre el autoritarismo de Trump abren un debate en Estados Unidos.
Jubilación sin seguridad, la vejez de los trabajadores agrícolas, fundamentalmente de origen hispano. Las caídas desde el muro fronterizo dejan a los migrantes con lesiones devastadoras y costosas. Fíjate que yo iba a hablar hoy del tema de la inteligencia artificial, pero este tema sigue llamándome poderosamente la atención. Vamos con el San Diego Union Tribune. Premier británico, el primer ministro británico, enfrenta presión de conservadores para frenar migración. Congreso de Estados Unidos sopesa límites a la migración mientras republicanos exigen cambios en la frontera. Incluso tras bastidores se está hablando pues de esta ley que supuestamente está negociando el presidente Biden en materia de asilo a cambio de los 60.000 millones de dólares para la guerra de Ucrania. Eh, bueno, mira aquí, Junta Militar de Nigeria revoca ley crucial que desaceleró la migración de africanos hacia Europa. Cuba abre espacios culturales a artistas emigrados antes de diálogos sobre migración. ¿Ve? Esto es en Cuba, que la Florida está llena, por cierto, de cubanos, ¿no? Una cosa también insólita. Bueno, fíjense que, porque yo entiendo, y esto es lamentable, pero es una gran verdad, y lo tengo que decir así, eh, lamentablemente por unos pocos pagamos muchos. Hay migrantes ilegales, y voy a hablar de Venezuela, que se vienen a este país y no han entendido que ellos deben adaptarse al país, no el país a ellos. Pero voy a algo mucho más grave. ¿Por qué Donald Trump, que no es un bolsa, un líder político en este país, está ganando las elecciones? De ser mañana las elecciones, no sabemos el año que viene, porque el ciudadano americano común, incluido, yo he escuchado venezolanos que son actualmente ciudadanos de los Estados Unidos, hablar peste de los venezolanos que se vienen. Incluso algunos de esos venezolanos que tienen la ciudadanía lo hicieron por vías matrimonio, etcétera, y todo lo que ese mercado ofrece. ¿Por qué pasa eso? Donald Trump sabe que son más los ciudadanos de Estados Unidos que no quieren más migración a aquellos ciudadanos que defienden la migración. Por supuesto, los que tienen familias que vienen de América, etcétera, o de Europa, etcétera. El que tiene un pariente, un familiar, un conocido va a favorecer ese tema. Los demócratas teóricamente se han hecho, además del discurso contra el aborto o a favor del aborto, también de la homosexualidad, también se han hecho en parte como decir, defensores de la migración. Sin embargo, Biden, que es el presidente y también tiene su liderazgo, por eso quiere negociar lo del asilo, porque él sabe que allí está perdiendo votos de ciudadanos, porque cuántos votos le pueden arrojar el tema de la migración contra el tema de los que no están de acuerdo con la migración, con permitir más migrantes de manera ilegal en la frontera. Entonces, los políticos empiezan con su discurso y con sus intereses a decir una cosa y hacer otra. E incluso yo me asombro mucho porque cuando yo escuché esas palabras de Donald Trump, que los migrantes envenenan la sangre de los Estados Unidos, a mí me sigue sorprendiendo cómo muchos, por ejemplo, cubanos que vienen de vivir dictaduras en sus países, en su país, como Fidel Castro, Raúl Castro y el actual, defienden esas posturas, olvidándose de los demás. Ellos tienen, por supuesto, una ley de ajuste que no la tenemos los venezolanos o los nicaragüenses, etcétera. Solamente allí contamos con el TPS que también beneficia a los cubanos.
Y es un debate acá. Y yo por eso siempre le digo a los que van llegando a este país que de lo que ellos hagan bien o mal, las consecuencias las vamos a recibir los que ya tenemos un tiempo en este país. Ustedes no tienen una idea de lo que significa migrar a un país como los Estados Unidos. Muchos no tienen una idea de las penurias, de las necesidades, de lo que se enfrentan. Bueno, en los colegios, el bullying, el acoso, por decirles algo, en los trabajos también hay acoso. Y además de eso, también tengo que decir que se ha venido, lo digo así, caiga quien caiga, mucho malandro que vienen de apoyar a Chávez y los envían para acá. A algunos que van saliendo de la cárcel los envían para acá. Eso también es cierto y eso nos hace daño a los que estamos acá de manera legal y con buen propósito. Pero esa es una realidad. Ahora, cada día más todas las familias del mundo o muchas familias del mundo se ven obligadas a abandonar sus hogares. Y con esto quiero resaltar pues el tema de por qué, porque a veces, y esto se lo digo a los que son ciudadanos, los poquitos que vean este programa, ¿por qué se da este fenómeno que a veces se les olvida? Y muchos se llaman cristianos. Y tengo que decir que las iglesias cristianas, todas, todas, desde la cristiana evangélica, católica, mormona, todas, ayudan a los migrantes. Aquí lo más difícil, si se quiere, sería la renta, porque te dan comida, te dan asistencia, a pesar de los decretos que dicen los políticos en gobierno. El migrante arriesga todo para escapar. El migrante es una persona que viene de escapar de un conflicto, de un desastre, huyendo de la pobreza, del hambre, de la desesperación, de la falta de esperanza, en busca, por supuesto, de una vida más segura, más digna, una vida mejor. La migración no es una amenaza que haya que detener, sino un fenómeno complejo que debe gestionarse. Sin embargo, los gobiernos y algunos políticos se muestran incapaces de cumplir con sus obligaciones morales y legales de proporcionar asistencia y protección a las personas en situación de vulnerabilidad. Y yo entiendo que hay afectaciones, pero yo por lo menos veo lo que ha pasado con los venezolanos en Perú, en Chile. Mire, ¿cuántos peruanos fueron recibidos de mil amores en Venezuela y cometían fechorías? ¿Cuántos chilenos? De hecho, hay un refrán en Venezuela que dicen el paquete chileno porque había muchos estafadores y fueron recibidos de mil amores colombianos. También tengo que reconocer que en el caso de los colombianos también hubo persecución de parte de muchos venezolanos que no sabían entender. Pero hoy en día, Colombia, por lo menos en el estado donde yo viví, Zulia, en el occidente, los colombianos forman parte de nuestra existencia, de nuestra historia, de nuestro comportamiento, la comida, la gastronomía, la música. Bueno, Maracaibo llegó a ser la capital del vallenato, más que en el propio Colombia. Ahora, estas personas que migran, ya hacia el sur mucho menos, a España un grupo, a Estados Unidos otro, bueno, en todos lados, hasta en Grecia, en Australia, todo, aunque ahí lo hacen de manera legal, fundamentalmente. Estaba viendo el programa que ofrece Finlandia para los jóvenes que quieran migrar hacia ese país, Italia también, a los descendientes de italianos, España, por supuesto, también con la ley de los abuelos, creo que se llama, o de los nietos, perdón. Aunque la migración, pues por supuesto, no es un fenómeno nuevo. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel migró de Egipto. La magnitud, por supuesto, de la actual crisis migratoria no tiene precedentes. Actualmente hay más, escuchen esto,
más de 82 millones de personas en todo el mundo que se han visto obligadas a abandonar sus hogares, la mayor cifra registrada según las Naciones Unidas desde la Segunda Guerra Mundial. La mayoría, por supuesto, se encuentra desplazada dentro de su propio país o de un país vecino. En este crecimiento hay más de 26 millones de personas refugiadas. Casi la mitad de esos refugiados tiene menos de 18 años y 46 millones de personas desplazadas a lo interno se han visto obligadas a refugiarse en otras zonas dentro de su propio país. También se vive eso en Venezuela, que se van del Zulia buscando mejores oportunidades o menos de la gravísima situación que se vive en el Zulia, en el Táchira, en Falcón. En cifras, pudiéramos decir que el desplazamiento desde el 2010 pasó de 41 millones a 82 millones. El 80% de la población desplazada en todo el mundo se encuentra en países afectados también por una desnutrición y una grave inseguridad alimentaria, y por eso se van. Una de cada 5 mujeres desplazadas debido a esta crisis humanitaria o conflictos armados, como el caso de Gaza, eh, pues lamentablemente han experimentado violencia de género. 2 tercios de las personas desplazadas pertenecen, escuchen esto, estoy hablando de un estudio internacional. 2 tercios de las personas desplazadas pertenecen tan solo a 5 países. Esto era impensable hace 24 años. Impensable. Hace 25 antes de que llegara el chavismo a Venezuela. Siria, Venezuela, Afganistán, Sudán del Sur y otro país que no conozco, Myanmar. Tan solo el conflicto sirio, por ejemplo, ha provocado 13,2 millones de personas refugiadas que están solicitando asilo y se desplazan internamente. Tenemos ahora a los ucranianos, eh, los afganos, y hay 8 millones, o sea, son 13 millones de sirios. Nosotros estamos ahí. 8 millones de venezolanos desplazados. Ahora, mis queridos amigos, a lo mejor alguno de ustedes está contra la migración, porque ya es ciudadano en el país donde se vea este programa, bien sea de Estados Unidos u otro. ¿De qué huyen las personas? Miren, tras estas cifras que nosotros no alcanzamos a comprender cómo alguien que vive en un país se somete a todas estas penurias, estas cosas. Hay dolorosas historias de las personas, de las familias. Por ejemplo, los desplazados de Colombia huyendo de la guerrilla. Sus vidas están destrozadas en esos países. Hay una historia de dolor, pero también hay una historia de resiliencia. O sea, la gente sigue teniendo fe y esperanza y por eso emprende el camino. El hambre, la pobreza extrema, el cambio climático, lo que acaba de pasar con el huracán de Acapulco, sumados a la violencia, el conflicto, la persecución, han dejado a muchas personas sin otra elección más que escapar. Han perdido sus hogares, sus medios de vida, sus seres queridos y a menudo se ven obligados a buscar refugio en países que probablemente sufran problemas similares e incluso más discriminación por la falta de aceptación de la población local. Las mujeres y las niñas, y estamos hablando de cifras universales, son las más afectadas, pues corren el mayor riesgo de sufrir violencia de género, violencia sexual. Eh, Sobran las historias de lo que le pasa a muchas venezolanas que además son hermosas cuando vienen por el Darién, cuando llegan
a Honduras, Guatemala, a México. Y hay algo elemental, y con esto quiero terminar, porque lo he reflexionado mucho, porque además yo soy también migrante, pero lo hice de manera legal, pues tuve esa suerte. Todas las personas tienen derecho a la seguridad y a recibir un trato digno. Eh, Merecen protección y uno le pide pues a la gente que quizá molestemos o incomodemos comprensión acerca de por qué esa persona huyó. Y es verdad, en el caso de los venezolanos, hay muchos venezolanos malos que ha venido, malandros que se han venido, pero son la minoría. La mayoría de los venezolanos que han migrado o que hemos migrado somos personas valiosas, trabajadoras, llenas de fe, de esperanza, formados, con buena educación. Los venezolanos brillan cuando emigran en los países que estén. Y eso es lo que no debe olvidarse. Y yo le vuelvo a hacer un llamado a la reflexión a la persona. No se venga por la selva del Darién, no contribuye a ese mercado que manejan autoridades, coyotes y etcétera. Eso es un mercado. Y le dicen, mira, no, vente, ya en Texas están pasando libremente, en Arizona. Es mentira, es mentira. Y muchos están en México y esperan 4 y 6 meses y quizás no puedan entrar. Y además el panorama electoral en Estados Unidos ya no es el mismo. No ofrece las garantías que a lo mejor la gente está buscando. Y yo lo entiendo porque, miren, ver a un joven profesional venezolano mm, sin esperanza, no tiene cómo comprarse una casa, un vehículo, muchas veces no tiene cómo comer, y es ingeniero, abogado, licenciado, etcétera. Es terrible. Ver lo que gana un maestro, lo que gana un educador, lo que gana un profesional, es terrible. Ver a los pensionados, a los jubilados sufriendo. Y por eso es que yo creo que los políticos no están realmente tocando esos intereses. Y por eso, a pesar de lo que yo diga y a pesar de lo que muchos digan que Venezuela está mejorando, eso es mentira. La gente, mire, lo que busca es irse. Y este llamado se lo hago a la candidata de la oposición, María Corina, y a sus comandos de campaña. Hay que enganchar a esa gente con la esperanza, con la fe de que el país cambie, de que el país mejore, de que venga un nuevo sistema que acabe con estos 25 años de penuria, de tragedia. Y mientras nosotros hablamos, hay migrantes que están en las calles en Nueva York con el frío o en la frontera, en El Paso con terrible frío, pasando necesidad. Y otros que no saben interpretar las ayudas y entonces se quieren hacer los vivos. Porque el venezolano aquí muchas veces no entiende lo que yo les dije en un principio. Este es un país donde tú tienes que adaptarte. El país no se va a adaptar a ti. Esto no es el sueño americano. Esto es tu sueño personal, pero con mucho trabajo y con mucho esfuerzo, y sí se puede lograr. Igual si te vas a Chile, si te vas a Perú, a pesar de que la mayoría se está regresando, e incluso ahora que ganó Milei en Argentina, eso es bueno para los venezolanos que estaban pensando salir si ese país cambia. Y así sucesivamente los que piensan irse a España, etcétera. Mis queridos amigos, por hoy fue suficiente. Que tengan ustedes un feliz día, que la fuerza los acompañe y nos volvemos a escuchar mañana, Dios mediante. Como siempre, pues acá en el canal de YouTube, Factores de Poder. Eh, Esto es hoy quisimos hacer este editorial preocupados por el tema migratorio. Me enviaron unas fotos de venezolanos que están en Chicago, en Nueva York, padeciendo de verdad, y otros de vivos viviendo en refugios que no han entendido el mensaje, la ayuda. Y cada vez que un venezolano se porta mal, afecta a miles que se portan bien. Es lo triste y lo lamentable. Me disculpan lo malo. Feliz día para todos.